Son las 2:14 de la tarde, amigas y amigos, y hasta ahora es un placer darle la bienvenida al economista, profesor universitario y también director de la consultora financiera Capital Market Finance, Jesús Cacique. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos, Jesús. Buenas tardes, Vanessa, cordiales saludos y gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros, profesor. Empecemos con el desempeño. ¿Nos escucha? Que gracias a tu persona. Gracias a usted por atendernos. Comencemos con el desempeño de la economía, al menos hasta los primeros 6 meses del año. ¿Usted cómo lo calificaría para luego pasar a lo que podríamos esperar en los próximos 6 meses? Bueno, Vanessa, el primer semestre del año ha estado un poco ralentizado por el efecto de las elecciones. Los mercados han caído. Los inversionistas estaban en stand-by, estaban esperando los resultados de las elecciones del 2024 y bueno, después de las elecciones, en virtud de que hay una gran incertidumbre, eso ha impactado en el aparato productivo del país, que de hecho el Banco Central de Venezuela sigue trancando la cifra de la última publicación que efectuó el Banco Central de Venezuela. Fue el primer trimestre del año 2019 y hay una gran opacidad y un gran oscurantismo en los guarismos o en la cifra del Banco Central de Venezuela. ¿Qué es lo que dice, en qué cifra hay opacidad que usted está reportando, Jesús? En la inflación, en el Producto Interno Bruto, en el desempleo, en la balanza de pago, que se une al Banco Central de Venezuela, el Instituto Nacional de Estadística. Y si tomamos el sector petrolero, PDVSA está en la misma línea, trancando cifras. Esto no nos beneficia en ningún momento a los venezolanos por la gran opacidad y el gran oscurantismo que hay. Es prácticamente una odisea para los técnicos poder investigar los guarismos del desempeño de la economía. Todo se basa en proyecciones, aunque de alguna manera u otra, lo que es la materia inflacionaria, ahí sí tenemos información. Ahí el Banco Central de Venezuela sí ha actualizado las cifras, pero Producto Interno Bruto, déficit fiscal, balanza de pago, bueno, eso está al garete. No hay ninguna publicación. Al menos no hay cifra oficial, claro. No hay. Ahora, ¿qué se espera para, como dice, voy a enlazarme? Seguro. Aquí tenemos una primera mirada, Jesús, a lo que ha pasado en el primer semestre. ¿Cuáles son las perspectivas para el próximo? Ok, me voy a conectar con tu pregunta. Las proyecciones del FOD, es que no hay proyecciones del Banco Central de Venezuela. Entonces tenemos que utilizar los guarismos del Fondo Monetario Internacional. La proyección del Fondo Monetario Internacional es 4% de crecimiento. Bueno, yo no diría crecimiento, porque Venezuela está, obviamente, está destruido el aparato productivo de Venezuela. Estamos en el pozo. Entonces, más que crecimiento, yo reemplazo ese término de crecimiento por rebote estadístico. Se estima un rebote estadístico del 4% del Producto Interno Bruto. La inflación, obviamente, una inflación que, bueno, que yo quiero tocar ese tema, que la inflación que ha venido los últimos meses reportando una cifra muy baja, claro, pero ¿por qué? Porque hay que decir lo que ocurre. Lo que ocurre es que el Banco Central de Venezuela dejó el tipo de cambio anclado y eso ha generado una fuerte sobrevaluación. Es una política cambiaria nefasta. ¿Por qué es nefasta, Jesús? Porque si lo ve desde la perspectiva del consumidor, se han estabilizado los precios relativamente. Claro, porque está fomentando las importaciones y al productor venezolano lo tienes contra la pared. O sea, tú tienes que, de alguna forma u otra, tienes que ajustar el tipo de cambio a un tipo de cambio real y competitivo. ¿Cuál es el tipo de cambio real? ¿Perdón? ¿Cuál es el tipo de cambio real, Jesús? ¿En cuánto lo calcula usted? Yo lo calculo en 76 al final de año, pero es una proyección, ¿no? Es una decisión del ente emisor, es una decisión del Banco Central de Venezuela, la interrogante, ¿no? Pero
el tipo de cambio actual. Por eso es que Vanessa Davis va, por ejemplo, al banco X, al banco Y o al banco Z a comprar dólares o adquirir dólares, y no hay, porque la demanda es muy superior a la oferta y porque es un tipo de cambio sobrevaluado. En pocas palabras, te lo voy a decir en términos llanos, el tipo de cambio está barato. Así de sencillo te lo digo. Claro. Entonces, ¿qué Y esto, en su ocurre? opinión, hay que corregirlo. Claro, Vanessa, porque ¿qué es lo que ocurre? Si tú sales de Unión Radio y vas ahí al centro comercial que está cercano de ustedes, vas a ver productos importados, todos importados. O sea, tú no ves productos nacionales. ¿Por qué? Porque es mucho más barato importar que exportar en Venezuela. Entonces, esto de estar sobrevaluando la moneda, ya tenemos nosotros experiencias y experiencias nefastas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando termina el gobierno de ajustar el tipo de cambio, bueno, la devaluación obviamente que es bien importante y bien significativa, que nos afecta a todos los venezolanos. Ahora, conversamos con el economista, profesor universitario Jesús Cacique. Estamos hablando obviamente de los datos de la economía y de las proyecciones para el próximo, bueno, los próximos meses. Ya empezamos este segundo semestre, que no lo aclaramos al comienzo. Usted hablaba de... Sí, una cosa. Adelante. Es recomendable que los empresarios elaboren sus propios budgets, su propio presupuesto con sus propias proyecciones, para que cuando venga alguna corrección cambiaria no vayan a quedar por fuera, no vayan a quedar con problemas de equilibrio. Entonces, tienen que tener sus proyecciones, o es obligatorio elaborar un business plan o un plan de negocio. Cuando usted habla de sus propias proyecciones, ¿a qué se refiere, Jesús? ¿Qué les recomendaría a los empresarios? ¿Pero trabajar con base en qué cifras? Bueno, por eso mismo, todas las empresas, bueno, en su mayoría, las empresas medianas y grandes, deben de tener economistas contratados, y bueno, que los economistas elaboren sus proyecciones, elaboren sus estimaciones para final de año, recomendárselo a la junta directiva, cuáles son sus proyecciones, y debatir las proyecciones al respecto. Porque este tipo de cambios del Banco Central de Venezuela, vamos a hablar claro, ha perdido autonomía. O sea, un Banco Central de Venezuela que ha perdido autonomía, que no hay ningún tipo de trust, no hay ningún tipo de confianza al respecto. Claro, usted dice, Jesús, que entonces los empresarios deberían elaborar sus estimaciones tomando en cuenta que probablemente ocurrirá una corrección cambiaria este mismo año o el próximo. Bueno, eso es impredecible porque es una decisión del ente emisor. Claro. Pero al menos estás cubierta. O sea, estás cubierta si ocurre dentro de 2, 3 meses, 6 meses, pero estás cubierta. O sea, que no te va a agarrar fuera de base alguna corrección cambiaria que elabore el gobierno central. Ahora, tomando en cuenta estos datos de los cuales usted hablaba también de la incertidumbre. Jesús, más allá de la discusión política y de lo que los políticos puedan estar definiendo, ¿qué le recomendaría usted también al productor y al ciudadano común? Bueno, como te acabo de indicar, elaborar... Al empresario, pero el productor primario, por ejemplo, y el ciudadano común. Bueno, primero elaborar un plan de negocio. Eso es fundamental. Al productor primario también. Claro, obviamente, elaborar un plan de negocio es fundamental. Segundo lugar, Vanessa, no existen toderos en la economía. Claro. Porque aquí como que todo el mundo es todero y dice que sabe de todo. Buscar un asesor o un economista, contratarlo para que más o menos le dé una referencia o una guía para dónde va el aparato productivo del país, ¿no? En tercer lugar, que yo creo que es fundamental, que se tiene que crear un índice interno. O sea, tú puedes observar el índice nacional del precio del consumidor a través de la página del Banco Central de Venezuela. Pero una empresa debe elaborar su indicador propio, un índice nacional, igual que la inflación, pero interno.
de la empresa Y, de la empresa Y. Eso no tiene que coincidir, no tiene que haber una correlación directa ni con la inflación del Banco Central de Venezuela, pero tienes al menos una referencia del desempeño económico de tu empresa. Profesor, ¿y cómo se puede proteger el ciudadano común? Justamente por la incertidumbre a la cual usted hacía referencia al comienzo. Oye, esto sí es difícil, Vanessa. Por favor, no me preguntes eso. Claro, pero ¿cómo protege el ciudadano común, Sí, los trabajadores y trabajadoras que estamos en Venezuela y que queremos seguir viviendo en Venezuela? ¿Cómo podemos resguardar nuestro ingreso? Bueno, en primer lugar, la única forma, si tú tienes un ingreso bajo, estamos hablando de un ingreso de 400, 500 bolívares, no hay forma de buscar, claro, no hay forma de buscar cobertura, comprar alimentos por anticipado, enlatados por anticipado, alimentos no perecederos por anticipado, bueno, invertir en alimentos. Hay otro estrato social que tiene una mayor capacidad de poder adquisitivo, bueno, comprar algún activo que se vaya, no te voy a decir qué tipo de activo, pero activos que se van revalorizando por la inflación. Claro. Pero lo que es el ciudadano común, la única forma de poderse cubrir es comprando alimentos. Compra de alimentos, claro, usted está hablando obviamente de la mayoría de la población que tiene un ingreso muy básico. Le preguntamos también porque vemos también que dentro de los dolores de cabeza en materia financiera, usted hablaba de construir los propios indicadores. Pero ¿cuáles son los datos que se toman para la construcción de esos indicadores? Volvemos al sector empresarial o al productor. Los modelos, Vanessa. Con los modelos, claro. Sí, elaborar un modelo económico, una serie de data que esa la deben manejar a la perfección los colegas, los economistas, y tener cualquier estimación a la orden del día. Los incrementos salariales, Vanessa, es un saludo a la bandera. El salario mínimo, bueno, el último incremento que hubo fue en mayo del 2023. O sea, ya el salario mínimo se pulverizó, ya eso es discriminatorio estar ofreciendo bonos. Esos bonos tienen como contrapartida una fuerte inflación, que al final esa inflación la paga hasta las personas que no perciben bonos. A Venezuela lo que le hace falta es productividad, pero en la medida que no fomente la productividad, ¿cómo se puede fomentar? Confianza, generando trust, generando confianza. Y parece ser que el gobierno lo único que le importa es lo electoral, es lo político, si me apoya. Necesariamente, usted acá ha tocado 2:27. Nos quedan un par de minutos de conversación. Usted ha tocado el tema político. Jesús, le preguntamos, ¿qué se necesitaría para generar confianza? En primer lugar, respetar a los ciudadanos. No es posible que tú sigas dividiendo al país con algo que es discriminatorio, que son los bonos, los clubs, etcétera. O sea, yo creo que si a ti te paran en la esquina y te dicen, muéstrame tu cédula de identidad, tú eres venezolana. O sea, todos somos venezolanos. O sea, esto de estar discriminando de que tú eres de un partido, tú eres de otro partido, eso no debería ser o no debería de existir. Mira lo que acaba de ocurrir ahorita, hace minutos, el Centro Carter se confirmó la noticia de que no hay evidencia de que hubo hackeo del sistema del CNE. Pero entonces, la Cancillería dice lo contrario, Jesús. Por eso le preguntábamos, claro, más allá de esa diatriba, ¿cómo se genera confianza para la economía? Porque son posiciones encontradas. Claro, cuando te conviene, invita al Centro Carter. Cuando no te conviene, pero Jesús, le estamos explicando. Jesús, le estamos explicando justamente que son posiciones encontradas. Cerremos con esto. ¿Cómo se genera confianza? Bueno, para generar confianza tienes que respetar
respetar la Constitución. La Constitución, Vanessa, es muy explícita. Respeto al artículo 320 de la Constitución. Que busquen el artículo 320, que ahí es donde subyace la inflación. Estas medidas, como el Centro Carter, los pronunciamientos internacionales, hay que respetarlo. O sea, tú no puedes seguir con estas diatribas, como tú lo indicas, recurrentemente. Y para tú generar confianza, tienes que hacer una serie de ajustes. Seguro. Una serie de ajustes que con estos desequilibrios fiscales, cambiarios y monetarios, no estás resolviendo la crisis, sino la estás profundizando aún más. Pero bueno, ya veremos los resultados al final del año. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos, Jesús. Que esté muy bien. Gracias. Feliz tarde. 2:29 de la tarde, casi las 2:30 de la tarde. Despedimos esta conversación con el profesor Jesús Cacique.